Imagina un relato en el cual el mal parece ascender al poder, en el que un personaje tan polémico reta incluso a las convicciones más profundas. ¿Qué dirías si te revelo que el destino a menudo hilvana vueltas inesperadas, donde la justicia se revela en maneras que nunca podrías prever? Prepárate para sumergirte en una historia antigua que no solo despertará tu interés, sino que también te brindará una enseñanza vital intensamente emotiva. Jezabel, un personaje emblemático y polémico dentro de las historias bíblicas, personifica el modelo de la manipulación, la ambición desmedida y la iniquidad. Su relato, arraigado en el corazón del Antiguo Testamento, se desenvuelve en el marco de su unión con el rey Acab de Israel, ascendiendo así al trono como reina. Originaria de Sidón, Jezabel no solo aporta una alianza política a Israel, sino que también introduce la veneración a Baal, un ente pagano, instaurando prácticas y credos que confrontan el monoteísmo judío. Hoy exploraremos los enigmas y secretos más ocultos de Jezabel, donde encontrarás contenido nuevo cada día. Por lo tanto, te invito a compartirlo con tus seres queridos. Como fieles seguidores de Jesucristo, nuestra tarea es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La influencia de Jezabel sobre Acab y su empeño por abolir la veneración al Dios de Israel desencadenan conflictos tanto religiosos como políticos significativos. Jezabel sobresale no solo por su marcada personalidad y su oposición a las costumbres judías, sino también por su persecución implacable hacia los profetas de Dios, en especial hacia Elías, lo que representa una era de aguda tensión religiosa en Israel. El relato de Jezabel nos lleva a momentos dramáticos de alto voltaje, como el suceso de la viña de Nabot, donde, mediante artimañas y falsedades, consigue que Nabot sea condenado a muerte injustamente, con el fin de apoderarse de su propiedad. Este hecho no solo evidencia su cruel ambición, sino también su disposición a emplear cualquier recurso para alcanzar sus metas. El desenlace de Jezabel es tan trágico como emblemático, caracterizado por un final violento que concuerda con las profecías anunciadas en su contra. Este increíble relato y muchos otros mensajes bíblicos serán contados en este video. Si hay algún tema que te intrigue y sobre el cual busques respuestas, déjanos tu comentario abajo para saber más y te ofreceremos un análisis completo y detallado. Jezabel ha trascendido las Escrituras para convertirse en un emblema de la batalla entre el bien y el mal, la devoción y la idolatría, y el destino irrevocable de aquellos que se oponen a los decretos divinos. Su historia permanece como un recordatorio de las complejidades del poder, la fe y la moralidad a lo largo de la historia humana. En un día marcado por la polémica, donde las verdades contraintuitivas se entrelazan, te invito a acompañarme en un viaje épico. En este relato, el pasado resuena con verdades eternas y promesas de cambios profundos. ¿Estás intrigado? Entonces, continúa leyendo. El día en que Jezabel encontró su final fue único, distinto a cualquier otro en la historia de Jezreel, la antigua capital del reino del norte de Israel. En ese día se presenció el desenlace de la notoria Jezabel. Considerada la mayor transgresora en la casa de Acab, fue él a quien introdujo la adoración a Baal, el dios venerado en Canaán y Fenicia. Pero esta historia va más allá de los hechos conocidos. Es un relato de intrigas, pasiones y traiciones. Es el retrato de una mujer que desafió los límites del poder y la moralidad y cuyo destino final dejó a todos sorprendidos. Acompáñame en este viaje,
donde descubrirás que la venganza y la justicia son fuerzas que pueden moldear el curso de la historia de formas inesperadas. No te pierdas esta narrativa cautivadora. Ahora, adentrémonos en los misterios que rodean a Jezabel y su impacto en el reino de Israel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y corrupción, pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué motivó sus acciones y cómo fueron percibidas por aquellos que la conocieron? Estas son preguntas que nos llevan más allá de los relatos superficiales y nos sumergen en las complejidades del alma humana y el tejido social. Jezabel no se limitó a ser una figura malévola en su búsqueda de influencia y autoridad. Su existencia narra la trayectoria de alguien que desafiaba las convenciones, osando cuestionar las costumbres profundamente arraigadas y confrontar el orden establecido. En un contexto dominado por figuras masculinas y un marco de creencias inflexible, emergió como un personaje que provocaba tanto fascinación como desdén. A través de esta narrativa, indagaremos en las razones subyacentes que motivaron sus acciones, los acontecimientos que la catapultaron a la prominencia de la polémica y el impacto duradero que dejó a su paso. Asimismo, reflexionaremos sobre cómo su relato se entrecruza con los conflictos eternos entre la luz y la oscuridad, la equidad y la iniquidad, extrayendo enseñanzas significativas acerca del ser humano y el fluir de la historia. En los tiempos bíblicos, específicamente durante la era de los jueces, la devoción hacia Baal se integró en el tejido espiritual judío, propagándose por Israel durante el gobierno de Acab y extendiéndose hasta Judá. Los rituales de adoración a Baal diferían de un lugar a otro, adaptándose cada comunidad a prácticas únicas de veneración. La capacidad de Baal para adaptarse a diversas localidades radicaba en que cada una resaltaba distintos aspectos de esta deidad, dando origen a múltiples facciones del baalismo. Estos cultos locales atribuían a Baal la potestad sobre la agricultura, la vida animal y la fertilidad humana. La designación más relevante de Baal en las escrituras hebreas lo identifica como la deidad preeminente del panteón cananeo, a menudo vinculado a Hadad, la divinidad amorita de características y roles semejantes. Jezabel no solo fomentó el culto a Baal, sino que también persiguió a los profetas del Dios de Israel, influenciando a su esposo y a sus descendientes hacia el mal, convirtiéndose así en una plaga para la nación. Su era se extendió por años hasta que finalmente se vio enfrentada a su inevitable declive. En el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20, se menciona a una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira, comparada con Jezabel y denominada de igual manera. Se le acusa de inducir a los fieles a prácticas inmorales y al consumo de alimentos ofrecidos a ídolos. La figura de Jezabel, sin duda marcada por su vileza, desvió a los creyentes hacia prácticas idólatras. Su ruina ilustra emblemáticamente el destino reservado para los idólatras y perseguidores, tal como se simboliza en Apocalipsis 17, 5, 6. En el texto se nos presenta una figura enigmática y poderosa, Jezabel, marcada por un nombre que resuena con misterio y condena. Babilonia la Grande, la madre de las prostituciones y de las abominaciones de la tierra. Este título no solo evoca la imagen de una entidad corrupta y seductora, sino que también la señala como una fuente de maldad y corrupción a gran escala. La descripción de Jezabel, embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, nos sumerge en una atmósfera de conflicto espiritual y terrenal profundo, donde las fuerzas del bien y del mal se encuentran en una lucha eterna. La imagen de Jezabel, intoxicada por la persecución y el sacrificio de aquellos fieles a su fe, revela la profundidad de su depravación. No se trata solo de una mujer en el sentido literal, sino de un símbolo de toda entidad o sistema que se opone vehementemente a lo divino y puro
que persigue sin descanso a los inocentes y devotos. Esta visión apocalíptica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad para seducir y destruir lo sagrado y lo justo. El asombro del narrador al presenciar tal visión es comprensible, pues se enfrenta a la manifestación de una maldad compleja y multifacética. La admiración en este contexto no nace de la belleza o la nobleza, sino del impacto abrumador de enfrentarse a algo tan grandemente perverso y a la vez fascinante por su poder y su alcance. Este choque emocional subraya la tensión entre la repulsión y la fascinación que a menudo acompaña el encuentro con lo profundo y lo desconocido. En este escenario apocalíptico aparece un general llamado Jehú, destinado a enfrentarse a Jezabel. Su llegada introduce una promesa de confrontación y justicia, de un enfrentamiento que trasciende lo personal para convertirse en un choque de ideales y destinos. Jehú no es solo un personaje histórico. En este relato se convierte en el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la maldad, de la lucha contra las fuerzas que buscan subyugar la verdad y la bondad. El relato nos transporta a un clímax de tensión y expectativa. La confrontación entre Jehú y Jezabel trasciende una mera lucha por dominación o poder mundano. Simboliza la lucha perpetua entre la claridad y la sombra, la pureza y la corrupción. Este duelo promete ser tanto un escape de la opresión de Jezabel como una manifestación de la resiliencia del espíritu humano y divino ante la adversidad más sombría. La narrativa de Jezabel y Jehú nos invita a reflexionar sobre la oposición al mal en sus múltiples formas y la incesante búsqueda de equidad y salvación. Jehú no era simplemente otro individuo. Él era la encarnación del castigo divino destinado a la dinastía de Jezabel. Tal destino se precipitó sobre Jezabel como consecuencia de un hecho particular, la muerte de Nabote. Jezabel maquinó el asesinato de Nabote para usurpar su tierra, provocando que el profeta Elías pronunciara maldiciones sobre ella y su linaje. Sin embargo, la narración no concluye ahí, ya que la justicia celestial aún estaba por manifestarse. Nabote, un habitante de Jezreel, poseía un viñedo adyacente al palacio del rey Acab. La cercanía de este viñedo al palacio despertó el deseo de Acab por transformarlo en un jardín, ofreciéndole a cambio una compensación o un terreno mejor en otra ubicación. Nabote, apegado al legado de sus ancestros, rechazó cualquier oferta, declarando su negativa a vender la herencia familiar a cualquier precio. Incapaz de obtener el viñedo de Nabote, Acab volvió a su residencia frustrado y molesto, hasta el extremo de rehusarse a alimentarse. Observando la aflicción de su esposo, Jezabel indagó sobre la causa de su abatimiento. Tras conocer la situación con Nabote, Jezabel aseguró a Acab que, siendo rey, tenía derecho a todo lo deseable en el reino. Prometió encargarse personalmente del asunto, instándolo a levantarse y comer, que su ánimo se fortalezca. Yo te proporcionaré el viñedo de Nabote en Jezreel. Con estas palabras, Jezabel dio inicio a su calculadora estrategia para deshacerse de Nabote. La capacidad de Jezabel para manipular las circunstancias y concebir un plan tan perverso no solo destaca su sagacidad, sino también el alcance de su malevolencia. Mediante la falsificación de cartas a nombre del rey, desplegó un complot que implicaba a todos los estratos sociales de la ciudad, desde los más distinguidos hasta los más despreciables. Esta maniobra no solo evidenciaba su ansia de control absoluto, sino también su habilidad para torcer el orden legal y ético en pro de sus objetivos. El ayuno anunciado, bajo la fachada de devoción y fe, sirvió de pretexto ideal para ejecutar su venganza personal. La selección estratégica de Nabote para un papel protagónico durante el ayuno no fue aleatoria.
Situándolo en el centro de atención, Jezabel garantizaba que todos los ojos estuvieran fijos en él, facilitando así la tarea a los calumniadores encargados de acusarlo de manera infundada. Este elemento subraya tanto la precisión en la planificación de Jezabel como su comprensión de la psicología social y las dinámicas de poder comunitarias. La imputación de blasfemia contra Nabote, un delito de extrema gravedad, evidencia la audacia de Jezabel para emplear lo sacro en beneficio de sus intereses profanos. La seriedad de tal acusación garantizaba una reacción inmediata y severa por parte de la comunidad que, creyendo actuar bajo principios de fe y lealtad al monarca, llevaría a cabo la sentencia sin cuestionar su legitimidad. Este uso manipulador de la fe y la lealtad ilustra una distorsión del tejido social y religioso que sostenía a la sociedad. El éxito del plan de Jezabel no solo resultó en la injusta muerte de Nabot, sino que también marcó un oscuro capítulo en la historia de la ciudad. El hecho de que Nabot fuera apedreado hasta morir, basado en acusaciones falsas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la justicia ante la corrupción del poder. La comunidad engañada y manipulada se convirtió en instrumento involuntario de una injusticia atroz, subrayando cómo la maldad de un individuo puede corromper incluso a los más piadosos y leales. La tragedia de Nabot, orquestada por Jezabel, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la moralidad. Nos recuerda que las estructuras de poder y ley están sujetas a la manipulación de aquellos con suficiente astucia y maldad para doblarlas a su voluntad. La historia de Nabot no es solo un relato de una antigua injusticia, sino también una advertencia eterna sobre la facilidad con la que la verdad y la justicia pueden ser subvertidas en manos de los corruptos. Como la pena de muerte no podía aplicarse basándose únicamente en el testimonio, Jezabel se aseguró de conseguir 2 testigos falsos. Así, manipuló convenientemente la ley para facilitar sus acciones de mentir, robar y asesinar. Particularmente abominable fue el uso de una ceremonia religiosa, un día de ayuno, para enmascarar sus intenciones asesinas y asegurar la condena de Nabot, una actitud extremadamente depravada. Al tomar conocimiento del fallecimiento de Nabot, Jezabel comunicó la noticia a Acab, quien complacido se apoderó del viñedo. La sorpresiva erradicación de Nabot a manos de Acab y Jezabel desencadenó un juicio divino contra ambos. Fue el profeta Elías quien se aproximó al monarca para hacerle llegar una revelación divina. Curiosamente, Elías se encontró con Acab en plena revisión del viñedo recién adquirido. El profeta inquirió: ¿acaso no has asesinado a un hombre para tomar su tierra? Así habla el Señor: en el mismo sitio donde los canes lamen la sangre de Nabot, también lamerán la tuya. Posteriormente, Elías vaticinó que el Señor desataría una tragedia sobre la estirpe de Acab, condenando a todos los varones de su linaje a morir y ser consumidos por las bestias, privándolos de un sepelio digno. Acab, por su parte, encontró su fin en un enfrentamiento bélico contra los sirios. Como sucesor de Elías, Eliseo, también profeta, perpetuó la misión de Elías. Después Eliseo ungiría a Jehú como soberano de Israel. Jehú ya había dado muerte a Joram, descendiente de Jezabel. Jehú tensó su arco con fuerza y lanzó una flecha que impactó a Joram entre los hombros, atravesándole el corazón y provocando su caída en su propio carro. En este punto, observamos a Jezabel enfrentando el destino inminente. Al enterarse de que Jehú había liquidado a su vástago y lanzado su cuerpo en el terreno de Nabot, cumpliendo así con la palabra divina, y que ahora se dirigía hacia Jezreel, Jezabel se vio incapaz de evitar el prever su propio fin a manos del implacable Jehú.
A pesar de la clara oposición de la mano de Dios hacia su familia, Jezabel eligió desafiar a Jehú, quien no era más que la espada ejecutora de la voluntad divina. Es una representación gráfica de cómo, en momentos de crisis, podemos reaccionar impulsivamente contra aquellos que consideramos responsables de nuestro sufrimiento, en lugar de someternos a la voluntad de Dios y reconocer nuestras propias faltas. Jezabel mantenía la convicción de que las acciones de Jehú eventualmente llevarían a su propia ruina y que la tranquilidad le sería esquiva. Convencida de que Jehú había erradicado cualquier esperanza de paz para ella, deseaba ahora replicarle la acción. Esto subraya que aquellos en busca de enmienda o mejora pueden hallarse frente a desafíos, pero no deben acobardarse. Tal como se expresa en Filipenses 1:28, no hay que alarmarse ante los adversarios, ya que para ellos tal resistencia es indicativo de su derrota, mientras que para nosotros es de salvación, un don divino. Este relato va más allá de la confrontación entre Jezabel y Jehú. Promueve una meditación sobre la perseverancia ante las dificultades, el valor de la modestia y el reconocimiento de nuestras debilidades ante una fuerza superior. La saga de Jezabel, enfrentándose a su final, sirve de potente recordatorio de que la verdadera fortaleza no se halla en la prepotencia ni en la dominación, sino en la habilidad de admitir nuestras falencias y aspirar a la redención. Al enfrentarse a Jehú, Jezabel aludió a un caso histórico para disuadirlo de sus acciones, mencionando a Zimri. ¿Quién era Zimri al que alude Jezabel? Y cuestionando, ¿esperas acaso un final más favorable? Zimri, un personaje infame que ascendió al poder por medio del derramamiento de sangre y la traición, y que tras 7 días se vio forzado a incinerar el palacio y perecer en él. La comparación de Jehú con Zimri fue desacertada, pues a diferencia de Zimri, cuyos actos se guiaron por ambiciones egoístas y brutalidad, Jehú actuó bajo el mandato de un profeta y cumplió con instrucciones divinas. Al hacer comparaciones entre individuos y situaciones, es crucial ejercer un juicio meticuloso para distinguir entre lo noble y lo despreciable. Ante las intimidaciones de Jezabel, Jehú buscó respaldo en su contra y exclamó, ¿quién se une a mí? Según se relata en 2 Reyes 9:32, Jehú elevó su mirada hacia la ventana y preguntó, ¿quién me apoya? ¿Quién? Un par de eunucos le respondieron mostrando su respaldo. Jehú, destinado a ejecutar la voluntad divina de purificar la tierra y sancionar a los corruptores, ahora solicitaba colaboración en esta misión, con la esperanza de encontrar a otros dispuestos a asistirlo y respaldarlo. Alza el estandarte y proclama como Moisés, ¿quién está del lado del Señor? Y el salmista, ¿quién me defenderá contra los malhechores? ¿Quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? Salmo 94:16. Una vez que el trabajo de reforma ha comenzado, es hora de preguntar quién lo apoya. El propio séquito de Jezabel la atrajo y la entregó a Jehú para que éste pudiera ejecutar su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú de tal manera que le hicieron creer que estaban de su lado. Jehú no les ordenó aprender ni velar por su seguridad hasta nueva orden, sino que inmediatamente lo derribaran, que era una forma de apedrear a los malhechores, arrojándolos desde un lugar alto. Como resultado, Jezabel enfrentó las consecuencias de la lapidación que había infligido a Nabot, como está escrito en 2 Reyes 9:33, y él dijo, echadla abajo. La arrojaron, y un poco de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si las instrucciones divinas podían justificar las acciones de Jehú, entonces las instrucciones de Jehú también podían justificar las de ellos. Es posible que ellos tuvieran un disgusto oculto por la maldad de Jezabel y la detestaran a pesar de servirla. También es posible que ella fuera cruel,
y perjudicial para aquellos a su alrededor, y ellos se alegraron con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que actuaron así porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue lanzada contra la pared y la acera, y entonces los caballos, todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más deshonrosa por la que pudo haber sido asesinada, testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y entonces declara que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina de acuerdo con la profecía. Tras un breve descanso en el palacio, Jehú contempló el porvenir de Jezabel. Consideraba que, dada su relevancia y a pesar de sus nefastas acciones, lo apropiado era asegurarle un sepelio respetable. Jezabel no era una mujer ordinaria. Su herencia y estatus social le otorgaban un rango que Jehú juzgaba digno de honor. Proveniente de la realeza, era hija, esposa y madre de reyes. Esta valoración post-mortem de su estatus evidencia la importancia de las convenciones sociales y la estima hacia los ritos fúnebres de la época. El episodio registrado en Segundo Reyes 9:34 narra cómo Jehú, tras saciar su sed y hambre, mandó atender el cadáver de Jezabel para su inhumación, expresando: «Atiendan a esta maldita mujer y sepúltenla, que es hija de un rey». Este mandato de Jehú se interpreta como una muestra de consideración hacia la jerarquía y la ascendencia regia, a pesar de los delitos de Jezabel. No obstante, Jehú había olvidado la profecía contra Jezabel, una predicción que Dios recordaba bien. La vaticinación, plasmada en 2 Reyes 9:10, preveía un fin trágico para Jezabel. Los perros devorarán a Jezabel en el dominio de Jezreel, sin que nadie la sepulte. Este augurio enfatiza la certeza del castigo divino y cómo los propósitos humanos pueden quedar subyugados a una voluntad superior. Los planes de Jehú para Jezabel estaban, por ende, condenados desde el inicio. Mientras Jehú disfrutaba del sosiego palaciego, desconocía que la sentencia celestial ya se efectuaba. Fuera, los canes ya habían despedazado el cuerpo de Jezabel. Lo único que quedaba eran restos irreconocibles, un cráneo desnudo, las huellas de su rostro antaño maquillado y nada más que sus extremidades. Este hecho, detallado en Segundo Reyes 9:35, destaca la severidad con que la naturaleza y el destino pueden tratar a quienes pertenecieron a la nobleza. El desdén con que los perros desmembraron los restos de Jezabel, desentendiéndose de su alcurnia, nos recuerda la inexorable igualdad ante la muerte. La descendencia real fue nivelada al mismo estatus que cualquier ser, enfatizando la noción de que, ante las fuerzas naturales y el destino, la distinción social se desvanece, igualándonos a todos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la vanidad de las preocupaciones mundanas. A pesar de los esfuerzos de Jezabel por mantener su poder y belleza, y de los de Jehú por respetar su rango en la muerte, el final de Jezabel fue humilde y olvidado, un recordatorio de que, bajo la tierra, todos eventualmente nos convertimos en un festín para los gusanos. La narrativa de la muerte de Jezabel no solo captura la caída de una reina poderosa, sino que también sirve como una meditación sobre la mortalidad, el juicio y la memoria. En última instancia, nos enseña que la forma en que vivimos nuestra vida y cómo somos recordados depende no solo de nuestras acciones, sino también de fuerzas, más allá de nuestro control. Así, la historia de Jezabel se convierte en un relato cautivador que trasciende el tiempo, ofreciéndonos lecciones valiosas sobre el poder, la justicia y la efímera naturaleza de la gloria terrenal. Nos recuerda que, en el gran esquema de la vida, lo que realmente importa
es cómo nuestras acciones resonarán en la eternidad, mucho después de que nuestro cuerpo haya desaparecido. Cuando Jehú fue informado sobre el destino de Jezabel, las palabras proféticas pronunciadas en Primero Reyes 21-23 resonaron con fuerza en su memoria. Se había anunciado que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, dejando nada detrás salvo los monumentos a su infamia. Jezabel, conocida por sus apariciones públicas llenas de esplendor y belleza, había cautivado a muchos con su presencia imponente. «Esta es Jezabel», exclamaban admirados los espectadores, maravillados por su porte y figura magníficos. A partir de ahora, esas palabras de admiración ya no se repetirían. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La profecía sobre Jezabel simbolizaba no solo su caída física, sino también la desaparición de su legado. A menudo, como señala Eclesiastés 8:10, los impíos son sepultados y olvidados, a pesar de haber frecuentado lugares sagrados y haber sido conocidos en la ciudad por sus actos. Esta vanidad refleja la fugacidad de la memoria y el olvido que sigue a la muerte, incluso para aquellos que en vida parecían indomables. Sin embargo, el caso de Jezabel es excepcional, como nos recuerda Eclesiastés 6:3. La falta de un sepulcro para alguien que tuvo poder y riqueza plantea una reflexión sobre el verdadero valor de la vida y lo que perdura después de la muerte. Si un hombre con muchos hijos y una vida larga no encuentra satisfacción en el bien y además carece de un lugar de descanso, ¿de qué le ha servido su existencia? En este sentido, la ausencia de un sepulcro para Jezabel enfatiza que, a pesar de su poder y belleza, su final fue más desafortunado que el de un ser no nacido. El final de Jezabel y la inexistencia de un espacio conmemorativo en su honor resaltan la noción de que las conductas nefastas no generan una herencia perdurable. La única huella de Jezabel que subsiste está en las Escrituras, donde se narra su vida como una cautela para las futuras generaciones. Esta omisión de un homenaje físico a su vida subraya el valor de encaminar nuestra existencia hacia principios morales sólidos. La narrativa de Jezabel nos induce a meditar sobre la remembranza y el olvido, la ética frente a la maldad y la estela que aspiramos a dejar. Ni su prestigio ni su hermosura lograron eximir a Jezabel del escrutinio celestial, ni garantizarle un puesto de honor en el recuerdo colectivo más allá de ser citada como un referente de lo que no se debe emular. Esto subraya que el auténtico valor de nuestras vidas no yace en la acumulación de riqueza o el dominio, sino en la resonancia de nuestras acciones y su consonancia con una ética íntegra. El ocaso de Jezabel nos insta a perseguir una herencia que vaya más allá de la atracción física o el mando pasajero. Nos reta a reflexionar acerca de cómo seremos rememorados y el tipo de impronta que deseamos implantar en el universo. Así, la saga de Jezabel no solo se presenta como una historia de decadencia y retribución, sino como una meditación sobre los principios que orientan nuestra existencia y cómo estos se manifiestan en la herencia que legamos. La narrativa de Jezabel en las Escrituras funciona como un espejo en el que podemos mirarnos para evaluar nuestras propias vidas. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo de manera que al final de nuestros días dejemos algo más que monumentos a la infamia. La historia de Jezabel es una invitación a vivir de tal manera que al final nuestra memoria sea bendecida y no una advertencia para otros. La trágica historia de Jezabel y su destino fatal
tal como se relata en las Escrituras, nos ofrece una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo la justicia divina puede manifestarse de maneras inesperadas. Esta narrativa destaca a Jezabel como un símbolo del poder, la manipulación y la infamia, culminando en una enseñanza acerca de la vanidad de la gloria terrenal y el ineludible juicio moral que enfrentamos todos. Jezabel es recordada por sus acciones impías y su desafío a los mandatos divinos. A pesar de la belleza, el poder y la admiración que despertaba en sus apariciones públicas, su final contrasta drásticamente con la vida de esplendor que llevó. Este desenlace, predicho por profecías y marcado por la ausencia de un sepulcro digno, subraya la noción de que ni la riqueza ni la posición social ofrecen protección contra el juicio definitivo. La crónica de su existencia demuestra cómo el recuerdo de comportamientos nefastos puede sobrevivir más allá del fallecimiento físico, sirviendo como un eco constante de las repercusiones de apartarse de los fundamentos éticos y morales. La falta de un sepulcro para Jezabel es emblemática del hueco que dejan aquellos que persiguen objetivos personales, desentendiéndose del efecto de sus actos en otros y en la estructura moral del cosmos. Así, el relato de Jezabel se eleva más allá de su tiempo, fungiendo como una admonición perenne ante la soberbia, la degeneración y la tiranía sin límites. Nos alienta a ponderar sobre el auténtico propósito de nuestra existencia y la relevancia de proceder con integridad, recordándonos que, por encima de cualquier superficialidad, la justicia se impondrá. El motivo por el cual el recuerdo de Jezabel persiste en nuestra memoria colectiva no es para honrar su esplendor, sino para servir de aviso sobre el fin de aquellos que transgreden los pilares de equidad y moral. Su historia nos revela que las acciones impulsadas por el egoísmo y la maldad terminan en desastre, afectando no solo nuestra esfera material, sino también el legado que dejamos. Este legado, sigñado por la carencia de un reposo digno, nos insta a encaminar nuestras vidas hacia la resonancia de los valores y principios que ansiamos perduren después de nuestra partida. La saga de Jezabel se transforma en un reflejo para autoexaminar nuestras vidas y decisiones. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. En síntesis, la existencia y el deceso de Jezabel actúan como un poderoso recordatorio de que el sendero hacia la verdadera magnificencia y el reconocimiento perdurable no reside en la acumulación de autoridad o en la dominación sobre otros, sino en el empeño por alcanzar la equidad, la benevolencia y la modestia frente a las normativas divinas y éticas que organizan nuestra existencia. Al contemplar la historia de Jezabel, somos invitados a considerar cómo nuestras propias acciones resonarán a través del tiempo. Nos enfrentamos a la elección de vivir de manera que nuestro legado sea uno de integridad y honor, o de correr el riesgo de ser recordados como Jezabel, como un ejemplo de advertencia para las generaciones futuras sobre el precio de vivir en desafío a los principios éticos y morales fundamentales. La historia de Jezabel, llena de intriga y poder, también está envuelta en misterios y aspectos poco conocidos que se extienden más allá de lo que las narrativas bíblicas tradicionales nos cuentan. Uno de estos misterios radica en el profundo simbolismo de su nombre, que en el contexto de su historia adquiere una ironía casi trágica. Jezabel puede interpretarse como don de Baal es exaltado, lo que refleja su ferviente devoción a esta deidad pagana, pero también presagia su caída.
en una tierra donde predominaba la adoración a Yahvé. Otro aspecto intrigante es el poder que Jezabel ejercía dentro de la corte israelita, algo inusual para una mujer en aquellos tiempos. Su influencia no solo se debía a su posición como reina, sino también a su carácter fuerte y determinado, lo cual la convertía en una figura tanto venerada como temida. Esto sugiere una complejidad en las dinámicas de poder y género en la antigua sociedad israelita que a menudo se pasa por alto. Menos conocido es el hecho de que Jezabel introdujo no solo el culto a Baal en Israel, sino también significativos cambios culturales, incluyendo arte y arquitectura fenicios. Su legado, por lo tanto, no fue solo religioso, sino también cultural, impactando la estética y el desarrollo artístico de la época, una huella que raramente se le atribuye. Curiosamente, algunos estudiosos sugieren que la demonización de Jezabel en las narrativas bíblicas podría ser el resultado de un conflicto político y religioso, donde su figura fue utilizada como un símbolo de lo extranjero y lo otro, exacerbando su vilificación. Esta perspectiva nos invita a cuestionar la objetividad de las fuentes históricas y la construcción de la memoria colectiva. La muerte de Jezabel es descrita con un detalle gráfico y brutal, lo que en sí mismo es inusual en las Escrituras. Este enfoque detallado en su final violento no solo subraya la magnitud de su caída, sino que también refleja un deseo de marcar un ejemplo extremo de castigo divino, lo que puede ser interpretado como un esfuerzo por reforzar la autoridad moral y religiosa de la época. La profecía que predijo el trágico destino de Jezabel, cumplida de manera tan literal, también plantea preguntas sobre el papel de la profecía y el destino en las culturas antiguas. Este cumplimiento puntual de una profecía, algo no siempre presente en las narrativas bíblicas, destaca la importancia de Jezabel en el contexto de la lucha entre el monoteísmo y el politeísmo. La persistencia de la memoria de Jezabel a lo largo de los siglos y su transformación en un arquetipo de la maldad y la seducción femenina reflejan un proceso de mitificación que va más allá de su persona histórica. Esto demuestra cómo las figuras históricas pueden evolucionar en símbolos potentes dentro del imaginario colectivo, a menudo desvinculados de su realidad histórica. Es fascinante considerar que a pesar de la notoriedad de Jezabel, existen pocas referencias arqueológicas directas a ella, lo que deja un manto de misterio sobre su existencia real y el grado de precisión en las cuentas de su vida. Esta ausencia de evidencia tangible ha alimentado la especulación y el debate sobre la veracidad y la interpretación de las narrativas bíblicas en torno a su figura, convirtiéndola en un enigma perdurable en la historia y la religión. A través de estos aspectos misteriosos y menos conocidos, la figura de Jezabel se vuelve aún más compleja y fascinante, ofreciendo una ventana hacia las profundidades de la historia antigua y los modos en que las historias son contadas, recordadas y a veces transformadas en leyendas. En el tapiz complejo de historias que componen las escrituras bíblicas, la vida de Jezabel se destaca como una narrativa cargada de poder, ambición y consecuencias fatales. Desde su primera mención en 1 Reyes 16:31, donde se establece su unión con Acab y su devoción a Baal, hasta su trágico final, su historia es un recordatorio perpetuo de cómo la ambición desmedida y la influencia negativa pueden llevar a la ruina. La introducción de Jezabel nos advierte sobre las complicaciones de las relaciones que nos desvían de nuestros principios, enseñándonos la importancia de equilibrar nuestras aspiraciones con una moral firme y justa. La persecución despiadada que Jezabel ejerce contra los profetas de Yahvé, evidenciada en 1 Reyes 18:4, ilustra su intolerancia y extremismo.
Este capítulo de su vida nos enseña sobre la gravedad de la intolerancia religiosa y la importancia de promover la coexistencia pacífica entre diferentes creencias. La disposición de Jezabel a manipular y cometer injusticias para satisfacer sus deseos se destaca dramáticamente en el episodio del vilero de Nabot, donde Win Reyes 21.710 nos relata cómo arregló falsas acusaciones contra Nabot. De este acto aprendemos sobre los peligros de la manipulación y la injusticia, y se nos recuerda proteger la verdad y la justicia en nuestras comunidades. La influencia corruptora de Jezabel no solo queda plasmada en sus acciones, sino también en cómo incitó a Acab hacia el mal, tal como se narra en 1 Reyes 21:25. Este versículo señala el poder de la influencia negativa y resalta la responsabilidad individual ante nuestras acciones. Nos muestra cómo las relaciones cercanas pueden desviarnos y la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y convicciones. El encuentro entre Jehú y Jezabel en 2 Reyes 9:22, donde Jehú confronta a Jezabel por sus numerosas transgresiones, nos habla de la inevitabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos y la importancia de la rendición de cuentas. La determinación de Jezabel ante su destino, como se describe en 2 Reyes 9:30-31, nos enseña sobre la dignidad en la derrota y la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con coraje. La cumplida profecía sobre su muerte en 2 Reyes 9:36-37 no solo subraya el tema del destino y la justicia divina, sino que también nos recuerda que, a pesar del poder o la astucia humana, existen principios morales que trascienden nuestra comprensión. Este cumplimiento profético refuerza la lección de que nuestras elecciones tienen repercusiones que a menudo van más allá de lo que podemos anticipar. Incluso en el Nuevo Testamento, la figura de Jezabel es evocada como una advertencia contra la corrupción y el engaño en Apocalipsis 2:20, donde se critica la tolerancia hacia aquellos que corrompen y engañan. Esta referencia nos insta a mantenernos vigilantes y a actuar contra la maldad y el engaño en nuestras propias vidas y comunidades. Su vida nos invita a reflexionar sobre la integridad, la fe y la manera en que nuestras decisiones afectan no solo nuestro destino, sino el tejido mismo de nuestra sociedad. En el relato de Jezabel encontramos un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones, un recordatorio de que el legado que dejamos está definido no solo por nuestras acciones, sino por la moralidad y los valores que esas acciones reflejan. La vida de Jezabel, más allá de ser una mera narrativa bíblica, se erige como un complejo estudio de carácter y un espejo de las tensiones morales y éticas que perviven en la sociedad contemporánea. Su historia, cargada de ambición, poder y caída, ofrece lecciones vitales aplicables a nuestra vida diaria, especialmente en un mundo donde la ética y la moral a menudo entran en conflicto con las aspiraciones personales y colectivas. Primero, Jezabel nos enseña sobre las consecuencias de la ambición desmedida. En su afán por consolidar el poder y promover sus creencias, traspasó límites éticos, lo que eventualmente condujo a su ruina. Este aspecto de su vida nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras aspiraciones con un firme sentido de rectitud y justicia. La ambición, cuando no se modera con valores éticos, puede llevar a decisiones que, si bien pueden ofrecer ganancias a corto plazo, terminan siendo destructivas a largo plazo. La historia de Jezabel también destaca el peligro de manipular y abusar del poder. Usó su influencia de manera inescrupulosa para lograr sus objetivos, sin considerar las repercusiones de sus acciones en los demás. En la actualidad, el abuso de poder sigue siendo un problema endémico en muchos ámbitos de la sociedad, desde la política hasta las corporaciones y más allá.
La vida de Jezabel nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestra influencia y a esforzarnos por actuar con integridad y responsabilidad hacia los demás. Otro aprendizaje clave es el respeto por la diversidad de creencias y culturas. Jezabel introdujo la adoración a Baal en Israel, lo que exacerbó las tensiones religiosas y culturales. Este aspecto de su historia subraya la importancia del respeto mutuo y la coexistencia pacífica entre diferentes tradiciones y creencias. En un mundo cada vez más globalizado, aprender a vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias, es fundamental para la armonía social. Jezabel personifica las complejidades del liderazgo y el desafío de gobernar justamente. A través de su reinado podemos examinar los dilemas éticos inherentes al ejercicio del poder y la importancia de la justicia y la moralidad en la toma de decisiones. Los líderes de hoy pueden aprender de su historia la importancia de priorizar el bienestar colectivo sobre intereses personales o de grupo. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La caída de Jezabel es tal vez la lección más elocuente sobre las consecuencias de desafiar los principios morales y éticos universales. Nos recuerda que, a pesar del poder o la influencia que uno pueda tener, hay fuerzas más grandes en juego que eventualmente restablecerán el equilibrio y la justicia. Este es un llamado a vivir con humildad y a reconocer nuestras limitaciones y la importancia de adherirse a un código moral sólido. La vida de Jezabel también nos habla de la resistencia y la lucha por lo que uno cree, aunque en su caso las creencias y métodos fueran cuestionables. Nos enseña que la pasión y el compromiso son cualidades poderosas, pero deben guiarse por la ética y utilizarse para promover el bienestar común, no para imponer nuestra voluntad a los demás. Su historia es un recordatorio de la impermanencia del poder. Jezabel disfrutó de una posición de gran influencia, pero su final trágico demuestra que ningún poder es absoluto ni eterno. Esta lección es crucial en un tiempo donde la búsqueda del éxito y la influencia a menudo se convierte en el fin último, olvidándonos de que la verdadera grandeza radica en el legado ético y moral que dejamos. La vida de Jezabel subraya la importancia de la reflexión y el arrepentimiento. Aunque en su relato no se menciona un momento de contrición, su trágico final sirve como un recordatorio de que siempre hay oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y cambiar nuestro curso hacia uno que esté alineado con valores éticos y principios morales. En nuestros días, esta enseñanza nos invita a evaluar constantemente nuestras acciones y a buscar la redención a través del cambio y la mejora personal. La vida de Jezabel ofrece una rica fuente de aprendizaje sobre la ética, el poder, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. Su historia, lejos de ser solo un relato antiguo, resuena con preguntas y dilemas que siguen siendo relevantes en el tejido de la sociedad moderna, invitándonos a una introspección profunda sobre la manera en que vivimos y el legado que deseamos dejar. Imagina una trama donde el mal alcanza su cenit, desafiando incluso las convicciones más arraigadas. ¿Qué opinarías si te dijera que el destino a menudo teje giros inesperados, desplegando la justicia de maneras impredecibles? Prepárate para sumergirte en una historia ancestral que no solo despertará tu interés, sino que también impartirá una poderosa y conmovedora lección de vida. Jezabel, una figura emblemática y polémica en las narrativas bíblicas, personifica la manipulación, la ambición y la maldad. Su relato, arraigado en el Antiguo Testamento, se desenvuelve en el marco de su matrimonio con el rey Acab de Israel, quien la eleva al trono como reina.
Originaria de Sidón, Jezabel no solo trae consigo una alianza política, sino también la adoración a Baal, una deidad pagana, introduciendo prácticas y creencias que desafían el monoteísmo hebreo. Hoy vamos a descubrir todos los secretos y misterios más escondidos de Jezabel. Aquí encontrarás videos todos los días, así que asegúrate de compartirlo con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes en Jesucristo es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. La influencia de Jezabel sobre Acab y su impulso para eliminar la adoración al Dios de Israel desencadenan conflictos religiosos y políticos profundos. Jezabel se destaca no solo por su personalidad firme y su oposición a las tradiciones judías, sino también por su implacable persecución a los profetas de Dios, en particular a Elías, marcando un período de gran tensión religiosa en Israel. La historia de Jezabel alcanza momentos álgidos dramáticos, como el incidente de la viña de Nabot, donde, mediante la manipulación y el engaño, logra que Nabot sea injustamente ejecutado para apoderarse de su propiedad. Este acto no solo revela su despiadada ambición, sino también su disposición a emplear cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos. El destino final de Jezabel es tanto trágico como simbólico, marcado por una muerte violenta que se alinea con las profecías contra ella. Te contaremos esto y mucho más en este increíble video, que tiene muchos mensajes bíblicos que debemos seguir en nuestras vidas. Incluso si hay un tema sobre el que tienes curiosidad y nunca has tenido respuesta, comenta abajo sobre qué quieres saber más y desarrollaremos un estudio completo y detallado para ti. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La figura de Jezabel ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la piedad y la idolatría, y el destino inevitable que espera a aquellos que desafían los mandatos divinos. Su historia es un recordatorio perdurable de las complejidades del poder, la fe y la moralidad en la historia humana. En un día marcado por la controversia, donde las verdades poco convencionales se cruzan, te invito a unirte a mí en un viaje extraordinario. En este relato, el pasado resuena con verdades perdurables y promesas de cambios significativos. ¿Te intriga? Entonces, sigue leyendo. El día en que Jezabel llegó a su fin fue singular, diferente a cualquier otro en la historia de Jezreel, la antigua sede del reino del norte de Israel. En esa jornada se presenció el desenlace de la infame Jezabel, considerada la mayor transgresora en la dinastía de Acab. Fue ella quien introdujo la adoración a Baal, el dios venerado en Canaán y Fenicia. Pero esta narración trasciende los acontecimientos conocidos. Es una historia de intrigas, pasiones y deslealtades. Es el retrato de una mujer que desafió los límites del poder y la moralidad, y cuyo desenlace dejó a todos perplejos. Únete a mí en este recorrido, donde descubrirás que la retribución y la justicia son fuerzas capaces de dar forma al devenir histórico de maneras imprevisibles. No te pierdas esta apasionante crónica. Ahora adentrémonos en los misterios que rodean a Jezabel y su impacto en el reino de Israel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y corrupción. Pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué motivó sus acciones y cómo fueron percibidas por aquellos que la conocieron? Estas son preguntas que nos llevan más allá de los relatos superficiales y nos sumergen en las complejidades del alma humana y el tejido social. Jezabel no se limitaba a ser una mujer malvada en busca de poder y control. Su historia es la de alguien que desafió las normas establecidas, que osó cuestionar las tradiciones arraigadas y desafiar el status quo.
En un mundo dominado por hombres y por un sistema de creencias rígidas, ella emergió como una figura polarizante, capaz de generar tanto admiración como repulsión. En esta narrativa exploraremos las motivaciones subyacentes detrás de sus acciones, los acontecimientos que la catapultaron al centro de la controversia y el legado que dejó. Pero también analizaremos cómo su historia se entrelaza con los temas eternos de la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, y cómo su desenlace final nos brinda profundas lecciones sobre la naturaleza humana y el curso de la historia. En la antigüedad, durante la era de los jueces, la adoración a Baal se introdujo en la vida religiosa judía, expandiéndose ampliamente en Israel bajo el reinado de Acab e incluso afectando a Judá. Las prácticas de culto a Baal variaban en distintas regiones, cada una adoptando métodos únicos de veneración. Lo que hacía a Baal una deidad sumamente adaptable era que diferentes localidades resaltaban atributos específicos de él, dando lugar a varias sectas de baalismo. Estos bais locales eran considerados responsables de la agricultura, la vida animal y la fertilidad humana. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento se refiere a él como el acto supremo de Dios en el panteón cananeo, frecuentemente asociado a Adad, el dios amorita con naturaleza y funciones casi idénticas. Jezabel no solo promovió la oración a Baal, sino que también ejecutó a los profetas del Señor, influenció a su marido y posteriormente a sus hijos a practicar el mal, convirtiéndose en una maldición para el país. Su reinado persistió durante años, pero finalmente llegó el momento de su caída. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20, se nos habla sobre una profetisa falsa en la congregación de Tiatira, comparada con Jezabel y mencionada por su nombre. Ella es acusada de enseñar y desviar a los servidores de Dios, llevándolos a participar en actos de inmoralidad sexual y a consumir alimentos ofrecidos a ídolos. Jezabel fue indudablemente una figura marcada por una maldad profunda, desviando a los seguidores de Dios hacia la idolatría. Un destino terrible la alcanzó, de tal manera que la caída de Jezabel puede interpretarse como un símbolo del destino de los idólatras y perseguidores en Apocalipsis 17, 5, 6. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. En el texto se nos presenta una figura misteriosa y poderosa, Jezabel, identificada por un nombre que resuena con misterio y condenación. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Este título no solo sugiere la imagen de una entidad corrupta y seductora, sino que también la señala como una fuente de maldad y corrupción a gran escala. La descripción de Jezabel, embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, nos sumerge en un conflicto espiritual y terrenal profundo, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante enfrentamiento. La imagen de Jezabel, envenenada por la persecución y el sacrificio de aquellos fieles a su fe, revela la profundidad de su depravación. No se trata únicamente de una mujer en el sentido literal, sino de un símbolo de toda entidad o sistema que se opone ferozmente a lo divino y puro, que persigue sin descanso a los inocentes y devotos. Esta visión apocalíptica nos insta a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad para seducir y destruir lo sagrado y lo justo. El asombro del narrador al presenciar tal visión es comprensible, pues se enfrenta a la manifestación de una maldad compleja y multifacética. La admiración
en este contexto, no nace de la belleza o la nobleza, sino del impacto abrumador de enfrentarse a algo tan grandemente perverso y a la vez fascinante por su poder y su alcance. Este choque emocional subraya la tensión entre la repulsión y la fascinación que a menudo acompaña el encuentro con lo profundo y lo desconocido. En este escenario apocalíptico aparece un general llamado Jehú, destinado a enfrentarse a Jezabel. Su llegada introduce una promesa de confrontación y justicia, de un enfrentamiento que trasciende lo personal para convertirse en un choque de ideales y destinos. Jehú no es solo un personaje histórico. En este relato se convierte en el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la maldad, de la lucha contra las fuerzas que buscan subyugar la verdad y la bondad. La narración nos lleva a un punto crítico de tensión y anticipación. La batalla entre Jehú y Jezabel no es simplemente una disputa por el poder o el control terrenal, sino una representación del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, la santidad y la profanación. Este enfrentamiento promete ser tanto una liberación de la tiranía de Jezabel como una afirmación de la perseverancia del espíritu humano y divino frente a la adversidad más profunda y oscura. La historia de Jezabel y Jehú nos invita a contemplar la resistencia contra el mal en todas sus formas y la búsqueda incansable de justicia y redención. Jehú no era una figura común. Él personificaba el juicio divino sobre la familia de Jezabel. Todo este destino se desencadenó por un evento específico, el homicidio de Nabot. Jezabel tramó la muerte de Nabot para adueñarse de su propiedad, lo que llevó al profeta Elías a maldecirla, a él y a su familia. Pero la historia no culminó ahí, pues la justicia divina estaba por manifestarse. Nabot, un habitante de Jezreel, poseía un viñedo cerca del palacio del rey Acab. Dado su cercanía al palacio, Acab intentó adquirir el viñedo de Nabot para convertirlo en un huerto, ofreciéndole una compensación o incluso un viñedo superior en otro lugar. Sin embargo, Nabot se negó a vender la tierra heredada de sus ancestros, afirmando que no la cedería a ningún precio. Al no lograr obtener la viña de Nabot, Acab regresó a su hogar desalentado y furioso, llegando al punto de rechazar la comida. Al percatarse del malestar de su esposo, Jezabel indagó sobre la causa de su desánimo. Acab le relató la situación con respecto a Nabot. Jezabel aseguró a Acab que siendo él el rey, podría tener todo lo que deseaba en el mundo. Prometió hacer lo necesario, declarando: «Levántate, come y ten buen ánimo. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot en Jezreel». Con estas palabras, Jezabel inició su maquiavélico plan para eliminar a Nabot. La astucia de Jezabel para manipular las tramas del poder y concebir un plan tan nefasto evidencia no solo su sagacidad, sino también la profundidad de su maldad. Al falsificar cartas en nombre del rey, ejecutó una artimaña que involucraba a toda la estructura social de la ciudad, desde los más prominentes hasta los más humildes. Esta acción no solo reflejaba su deseo de dominio absoluto, sino también su habilidad para distorsionar la ley y la justicia en aras de sus propios intereses. El ayuno proclamado, supuestamente en honor a la piedad y la devoción, sirvió como la distracción perfecta para llevar a cabo su acto de venganza personal. La elección de Nabot para ser destacado durante el ayuno no fue fortuita. Al ponerlo bajo el escrutinio público, Jezabel garantizaba que todas las miradas se dirigieran hacia él, facilitando así la labor de los dos malhechores que se encargarían de acusarlo falsamente. Este detalle revela no solo la minuciosidad con la que Jezabel planeó el ataque, sino también su comprensión de la psicología humana y la dinámica de poder dentro de la comunidad. La acusación de blasfemia contra Nabot, un crimen de la máxima gravedad,
muestra cómo Jezabel no temía invocar lo sagrado para cumplir sus propósitos profanos. La gravedad de la acusación aseguraba una respuesta rápida y brutal de la comunidad que, bajo la creencia de estar actuando en nombre de la fe y la lealtad al rey, ejecutaría el castigo sin cuestionar su veracidad. Esta manipulación de la fe y la lealtad refleja una perversión del orden social y religioso que sostenía a la comunidad. El éxito del plan de Jezabel no solo resultó en la injusta muerte de Nabot, sino que también marcó un oscuro capítulo en la historia de la ciudad. Aquí en este canal encontrarás vídeos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. El hecho de que Nabot fuera apedreado hasta morir basado en acusaciones falsas pone de manifiesto la vulnerabilidad de la justicia ante la corrupción del poder. La comunidad, engañada y manipulada, se convirtió en instrumento involuntario de una injusticia atroz, subrayando cómo la maldad de un individuo puede corromper incluso a los más piadosos y leales. La tragedia de Nabot, planificada por Jezabel, nos lleva a reflexionar sobre la esencia del poder, la justicia y la moralidad. Nos hace recordar que las estructuras de poder y legislación están susceptibles a la manipulación por parte de aquellos con suficiente astucia y maldad para torcerlas a su antojo. La historia de Nabot no solo es un relato de una antigua injusticia, sino también una advertencia perenne sobre lo fácil que es tergiversar la verdad y la justicia en manos de los corruptos. Dado que la pena capital no podía ser impuesta únicamente en base a testimonios, Jezabel se aseguró de conseguir 2 testigos falsos. De esta manera manipuló hábilmente la ley para facilitar sus actos de mentira, robo y homicidio. Particularmente despreciable fue el empleo de una ceremonia religiosa, un día de ayuno, para ocultar sus intenciones homicidas y garantizar la condena de Nabot, una conducta sumamente depravada. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de Nabot, informó a Acab, quien, satisfecho, tomó posesión de la viña. La impactante eliminación de Nabot por parte de Acab y Jezabel provocó la condena divina sobre ambos. El profeta Elías fue al encuentro del rey para entregarle un mensaje de Dios. De hecho, Elías se encontró con Acab mientras inspeccionaba la viña que había usurpado. El profeta preguntó: ¿No matasteis a un hombre y os apoderasteis de su propiedad? Esto dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también los perros lamerán vuestra sangre, la vuestra. Luego, Elías profetizó que el Señor traería una catástrofe sobre la casa de Acab, causando que todos los miembros varones de la familia de Acab murieran y fueran devorados por animales salvajes, en lugar de recibir un entierro honorable. Su marido, Acab, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo continuó la cruzada de Elías. Luego, Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel. Jehú ya había eliminado a Joram, hijo de Jezabel. Jehú tensó su arco con todas sus fuerzas y disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carruaje. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que estaba por venir. Se enteró de que Jehú había ejecutado a su hijo y arrojado su cadáver en la porción de Nabot, según la palabra del Señor, y que ahora estaba en camino a Jezreel, donde ella no podía evitar esperar ser la próxima en caer como víctima de la furiosa espada de Jehú. Al oír esto, Jezabel se dispuso a encarar su destino con resolución. Se posicionó en una ventana sobre la entrada del portón para enfrentar a Jehú y desafiarlo abiertamente. No optó por esconderse, como alguien aterrado por la venganza divina. Al contrario, se expuso con desdén hacia cualquier forma de retirada. Despreció el miedo, mostrando cómo un corazón endurecido contra Dios
intenta enfrentar la adversidad, aunque históricamente nadie que se haya endurecido contra él ha prosperado. Lejos de manifestar humildad o duelo por su hijo, se maquilló el rostro buscando mantener su apariencia imponente y majestuosa, con la esperanza de que su presencia intimidara a Jehú, provocando la caída de su reputación y el fin de su carrera política. Contrario a lo que el Señor Dios había ordenado a su pueblo, rasparse la cabeza y vestirse de saco como señal de luto, Jezabel optó por la vanidad, enfrentándose a Dios con maquillaje y adornos. Isaías 22, 12, 13 critica esta actitud, recordándonos que en tiempos de duelo y humillación se esperaba llanto, lamento y señales externas de penitencia. Sin embargo, Jezabel escogió la alegría y celebración, ignorando las advertencias divinas y viviendo el momento con excesos, como si no hubiera un mañana. Esta actitud revela una de las manifestaciones más claras de decadencia moral, un corazón impenitente incluso frente a la adversidad. Es un llamado a reflexionar para aquellos que priorizan las apariencias externas, un recordatorio de que deben examinarse a sí mismos ante el espejo de sus almas. Jezabel, lejos de temblar ante Jehú, el instrumento de la venganza divina, lo enfrentó con desafío, recordando el destino de Zimri tras asesinar a su maestro, insinuando un paralelo con el destino que le esperaba a Jehú. A pesar de la clara oposición de la mano de Dios hacia su familia, Jezabel eligió desafiar a Jehú, quien no era más que la espada ejecutora de la voluntad divina. Es una representación gráfica de cómo, en momentos de crisis, podemos reaccionar impulsivamente contra aquellos que consideramos responsables de nuestro sufrimiento, en lugar de someternos a la voluntad de Dios y reconocer nuestras propias faltas. Alza el estandarte y proclama como Moisés, quien está del lado del Señor, y el salmista, ¿quién me defenderá contra los malhechores? ¿Quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? Salmo 94, 16. Una vez que el trabajo de reforma ha comenzado, es hora de preguntar quién lo apoya. El propio séquito de Jezabel la atrayó y la entregó a Jehú para que éste pudiera ejecutar su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú de tal manera que le hicieron creer que estaban de su lado. Jehú no les ordenó aprender ni velar por su seguridad hasta nueva orden, sino que inmediatamente lo derribaran, que era una forma de apedrear a los malhechores, arrojándolos desde un lugar alto. Como resultado, Jezabel enfrentó las consecuencias de la lapidación que había infligido a Nabot, como está escrito en 2 Reyes 9:33, y él dijo, «Echadla abajo». La arrojaron y un poco de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si las instrucciones divinas podían justificar las acciones de Jehú, entonces las instrucciones de Jehú también podían justificar las de ellos. Es posible que ellos tuvieran un disgusto oculto por la maldad de Jezabel y la detestaran a pesar de servirla. También es posible que ella fuera cruel y perjudicial para aquellos a su alrededor, y ellos se alegraron con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que actuaron así porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue lanzada contra la pared y la acera, y entonces los caballos, todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más deshonrosa por la que pudo haber sido asesinada, testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y entonces declara que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina de acuerdo con la profecía. Después de que Jehú se refrescara en el palacio, reflexionó sobre el destino de Jezabel. En su mente, la única forma adecuada de honrar a alguien de su estatus, a pesar de las atrocidades que había cometido, era brindándole un entierro digno. Jezabel no era una persona común. Su linaje y su posición en la sociedad
le conferían una distinción que Jehú consideraba necesario respetar. Era hija de un rey, esposa de un monarca y madre de reyes. Este reconocimiento de su posición, incluso después de su muerte, refleja la complejidad de las normas sociales y el respeto por los rituales funerarios en aquella época. En 2 Reyes 9:34 se documenta el momento en que Jehú, después de haber saciado su hambre y sed, ordenó que se cuidara del cuerpo de Jezabel para su entierro, diciendo: «Cuiden ahora de esta mujer maldita y entiérrenla, pues ella es hija de rey». Este acto de Jehú podría interpretarse como un último gesto de respeto a la jerarquía y al linaje real, independientemente de los crímenes cometidos por Jezabel. Sin embargo, a pesar de las intenciones de Jehú, había olvidado la profecía pronunciada contra Jezabel, una profecía que Dios no había olvidado. La profecía, documentada en 2 Reyes 9:10, presagiaba un fin sombrío para Jezabel. Y Jezabel será devorada por los perros en la tierra de Jezreel, sin que nadie le dé sepultura. Este vaticinio resalta la certeza del castigo divino y cómo los propósitos humanos pueden ser anulados por una fuerza divina. Independientemente de las intenciones de Jehú, el destino de Jezabel estaba irrevocablemente determinado. Al juez Jehú ignoraba que la sentencia celestial ya estaba en ejecución. En su disfrute dentro del palacio, afuera, los canes ya habían acabado con el cadáver de Jezabel. Solo quedaban de ella un cráneo pelado, los vestigios de su rostro previamente adornado con cosméticos y solamente sus pies y manos. Este evento, detallado en 2 Reyes 9:35, demuestra el trato despiadado que la naturaleza y el destino pueden reservar incluso para aquellos de noble estirpe. La indiferencia de los perros hambrientos hacia el prestigio de Jezabel nos hace meditar sobre la igualdad intrínseca de todos ante la muerte. La descendencia de reyes fue nivelada al estatus de cualquier ser, destacando la noción de que, en última instancia, todos somos iguales frente a los elementos de la naturaleza y el destino. Este relato nos incita a ponderar sobre la fugacidad de la existencia y el carácter efímero de las ambiciones terrenales. A pesar de las maniobras de Jezabel por preservar su influencia y hermosura y los esfuerzos de Jehú por honrar su posición, incluso en la muerte, el epílogo de Jezabel fue modesto y desatendido, sirviendo de recordatorio de que, al final, todos nos convertimos en alimento para la tierra. La historia del ocaso de Jezabel no solo narra el declive de una soberana dominante, sino que también reflexiona sobre la mortalidad, el juicio y el recuerdo. Nos revela que el legado de nuestras vidas y el modo en que seremos recordados se ve influenciado tanto por nuestras decisiones como por factores fuera de nuestro alcance. De esta manera, el cuento de Jezabel se erige como una historia perdurable que nos brinda enseñanzas significativas sobre el poder, la equidad y la transitoriedad del esplendor mundano. Nos recuerda que, en la vastedad de la existencia, lo que verdaderamente cuenta es el eco de nuestras acciones en el infinito, mucho más allá de la desaparición física. Cuando Jehú fue informado sobre el destino de Jezabel, las palabras proféticas pronunciadas en 1 Reyes 21:23 resonaron con fuerza en su memoria. Se había anunciado que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel. Dejando nada detrás, salvó los monumentos a su infamia. Jezabel, conocida por sus apariciones públicas llenas de esplendor y belleza, había cautivado a muchos con su presencia imponente. «Esta es Jezabel», exclamaban admirados los espectadores, maravillados por su porte y figura magníficos. A partir de ahora, esas palabras de admiración ya no se repetirían. La profecía sobre Jezabel simbolizaba no solo su caída física, sino también la desaparición de su legado.
A menudo, como señala Eclesiastés 8:10, los impíos son sepultados y olvidados a pesar de haber frecuentado lugares sagrados y haber sido conocidos en la ciudad por sus actos. Esta vanidad refleja la fugacidad de la memoria y el olvido que sigue a la muerte, incluso para aquellos que en vida parecían indomables. Sin embargo, el caso de Jezabel es excepcional, como nos recuerda Eclesiastés 6:3. La falta de un sepulcro para alguien que tuvo poder y riqueza plantea una reflexión sobre el verdadero valor de la vida y lo que perdura después de la muerte. Si un hombre con muchos hijos y una vida larga no encuentra satisfacción en el bien, y además carece de un lugar de descanso, ¿de qué le ha servido su existencia? En este sentido, la ausencia de un sepulcro para Jezabel enfatiza que, a pesar de su poder y belleza, su final fue más desafortunado que el de un ser no nacido. El final físico de Jezabel y la carencia de un espacio conmemorativo a su nombre enfatizan que las conductas nefastas no generan un recuerdo perdurable. Lo que queda de Jezabel son solo las referencias en las escrituras sagradas, donde su relato actúa como un aviso para quienes vienen después. Esta ausencia de un tributo tangible a su figura nos recuerda la relevancia de adherirse a una vida regida por valores y normas morales. El relato de Jezabel nos hace pensar en la permanencia y el olvido, en la dualidad del bien contra el mal y en el tipo de herencia que queremos construir. Ni la influencia ni la estética de Jezabel la salvaron del veredicto divino, ni le concedieron un puesto de honor en el recuerdo colectivo más allá de su ejemplificación como advertencia. De aquí se deduce que el valor de nuestra existencia no se mide por la acumulación de bienes o el dominio, sino por la resonancia de nuestras acciones y su congruencia con una ética honorable. El desenlace de Jezabel subraya la necesidad de aspirar a un legado que supere la fascinación por lo superficial o el dominio momentáneo. Nos incita a reflexionar sobre cómo seremos rememorados y qué clase de impronta deseamos dejar en el orbe. Así, la crónica de Jezabel no es meramente una historia de declive y penalidad, sino también una meditación sobre los principios que orientan nuestro vivir y el reflejo de estos en la huella que dejamos. La saga de Jezabel en los textos bíblicos sirve como un espejo para evaluarnos, cuestionarnos si nuestra existencia dejará algo más a la de recuerdos de reproche. La vida de Jezabel se convierte en una convocatoria a conducirnos de tal manera que, al final, seamos recordados con benevolencia en lugar de servir de escarmiento. La desventurada historia de Jezabel y su aciago final, tal como se describe en las Escrituras, nos invita a una profunda reflexión sobre el impacto de nuestros actos y la forma en que el equilibrio divino se puede revelar sorpresivamente. Este relato pone a Jezabel como ícono de autoridad, artificio y deshonor, culminando en una lección sobre la fugacidad del prestigio mundano y el inevitable escrutinio moral que todos enfrentamos. Jezabel es recordada por sus acciones impías y su desafío a los mandatos divinos. A pesar de la belleza, el poder y la admiración que despertaba en sus apariciones públicas, su final contrasta drásticamente con la vida de esplendor que llevó. Este desenlace, predicho por profecías y marcado por la ausencia de un sepulcro digno, subraya la noción de que ni la riqueza ni la posición social ofrecen protección contra el juicio definitivo. El relato de su vida pone de manifiesto cómo la memoria de los actos viles puede trascender la muerte física, actuando como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de vivir alejados de los principios éticos y morales.
La inexistencia de un lugar de reposo final para Jezabel simboliza el vacío dejado por aquellos que viven solo para sí mismos, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás y en el orden moral del universo. Así, el relato de Jezabel supera los confines de su era para erigirse como un eco perenne de advertencia contra la arrogancia, la degeneración y el abuso de autoridad. Nos impulsa a meditar sobre el auténtico valor de nuestra existencia y la relevancia de comportarnos éticamente, subrayando que, más allá de las fachadas, la equidad triunfará. El eco de Jezabel en nuestra cultura no emerge de un anhelo por celebrar su esplendor, sino como un aviso sobre el infortunio de aquellos que transgreden los pilares de equidad y moral. Su narrativa nos revela que los actos impulsados por la avaricia y la maldad invariablemente elevan al desastre, no solo físicamente, sino en la herencia que transmitimos. Este legado, señalado por la falta de un sitio de reposo digno, nos insta a conducir existencias que espejen las virtudes y preceptos que aspiramos sean recordados tras nuestro paso por el mundo. La crónica de Jezabel, por ende, se transforma en un prisma para introspección sobre nuestras propias decisiones y conductas. En esencia, la existencia y fin de Jezabel funcionan como un recordatorio contundente de que el sendero hacia la auténtica magnificencia y el reconocimiento perdurable no reside en el acopio de influencia o en dominar a otros, sino en el empeño por la justicia, la benevolencia y la modestia ante las normas divinas y éticas que dictaminan nuestra realidad. Al reflexionar sobre la saga de Jezabel, se nos convoca a ponderar el eco de nuestros actos a lo largo del tiempo. Nos hallamos ante la disyuntiva de vivir de forma que nuestro rastro sea sinónimo de dignidad y rectitud, o de arriesgarnos a ser rememorados, al igual que Jezabel, como un señalamiento para futuras generaciones acerca del coste de ignorar los principios éticos y morales esenciales. El relato de su vida pone de manifiesto cómo la memoria de los actos viles puede trascender la muerte física, actuando como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de vivir alejados de los principios éticos y morales. La inexistencia de un lugar de reposo final para Jezabel simboliza el vacío dejado por aquellos que viven solo para sí mismos, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás y en el orden moral del universo. Así, el relato de Jezabel supera los confines de su era para erigirse como un eco perenne de advertencia contra la arrogancia, la degeneración y el abuso de autoridad. Nos impulsa a meditar sobre el auténtico valor de nuestra existencia y la relevancia de comportarnos éticamente, subrayando que, más allá de las fachadas, la equidad triunfará. El eco de Jezabel en nuestra cultura no emerge de un anhelo por celebrar su esplendor, sino como un aviso sobre el infortunio de aquellos que transgreden los pilares de equidad y moral. Su narrativa nos revela que los actos impulsados por la avaricia y la maldad invariablemente elevan al desastre, no solo físicamente, sino en la herencia que transmitimos. Este legado, señalado por la falta de un sitio de reposo digno, nos insta a conducir existencias que espejen las virtudes y preceptos que aspiramos sean recordados tras nuestro paso por el mundo. La crónica de Jezabel, por ende, se transforma en un prisma para introspección sobre nuestras propias decisiones y conductas. En esencia, la existencia y fin de Jezabel funcionan como un recordatorio contundente de que el sendero hacia la auténtica magnificencia y el reconocimiento perdurable no reside en el acopio de influencia o en dominar a otros, sino en el empeño por la justicia, la benevolencia y la modestia ante las normas divinas y éticas que dictaminan nuestra realidad.
Al reflexionar sobre la saga de Jezabel, se nos convoca a ponderar el eco de nuestros actos a lo largo del tiempo. Nos hallamos ante la disyuntiva de vivir de forma que nuestro rastro sea sinónimo de dignidad y rectitud, o de arriesgarnos a ser rememorados, al igual que Jezabel, como un señalamiento para futuras generaciones acerca del coste de ignorar los principios éticos y morales esenciales.